Películas que más me impactó cuando era niño, pero así me impactó muchísimo, fue Ben-Hur. ¿Usted la vio, señora? ¿Vio la película Ben-Hur? Y dentro de todas esas escenas, porque la vi varias veces de niño, Ben-Hur, que salió en 1959, y todavía la pasan en Semana Santa. Hay una escena en la que Ben-Hur va con Jim, con la señora que cuidaba de su madre y de su hermana. A Ben-Hur le dijeron que su mamá y su hermana estaban muertas. Pero la verdad no era esa. La verdad era que la mamá y la hermana de Ben-Hur tenían lepra. Y entonces Ben-Hur le dice a la mujer, llévame a ver a mi madre y a mi hermana. Y la escena es, ¡uy! ¿Por qué me dijiste que estaban muertas? Le dice Ben-Hur. Porque ellas están muertas en vida, le dice ella. Y están viviendo. Oiga, la escena esa es terrible. Porque usted ve dos personas que salen cubiertas con sus manitos y su carita llena de llagas. Y uno, cuando es niño, joven, dice, la lepra. Esa imagen se debe haber quedado, obviamente, en la mente de muchísima gente, la lepra. Entonces, cuando se comunica esta semana de que aparece un caso de lepra en el norte del Perú, ¡ay, la gente, la lepra, la lepra, la lepra! Hoy vamos a hablar sobre la lepra. La doctora Omaira Chincha, y es médica infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, está con nosotros. Doctora Chincha, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Usted vio la película Ben-Hur, doctora, no? Sí, pero no me acordaba exactamente la escena de la lepra. A mí se me quedó esa escena, cuando Ben-Hur le dice, ¿por qué me dijiste que estaban muertas? Y sale la mamá y la hermana, y se le ve su rostro, y obviamente la película muestra pedacitos que se caían, sus manos envueltas. Ay, Dios mío. Doctora, la lepra es tan antigua como la humanidad. La lepra es prima hermana de la tuberculosis, ¿verdad? Así es. Es una enfermedad crónica infecciosa causada por el Mycobacterium leprae, que son de la misma familia que el Mycobacterium, ¿no? Que el Mycobacterium que causa la tuberculosis. Sin embargo, esta enfermedad, el Mycobacterium leprae, en realidad es súper lento su reproducción. Por eso que su ataque de infección en realidad es muy, muy lento, ¿no? Pueden pasar semanas para ser contagioso, ¿no? En realidad, yo lo que he leído es que más que semanas son años. Sí. El promedio son 5 años para que se contagie, si es que se contagia, y hasta 20 años puede durar. Y también nos han dicho de que el 95% de las personas tenemos una cierta defensa natural contra la lepra. Así es. Lo que sí se sabe es que el 95% de las personas que vamos a estar expuestas es que no vamos a hacer la enfermedad. Hay un poco porcentaje, ese 5%, y de ese va a depender mucho también la inmunidad de las personas, ¿no? No es una inmunosupresión como podría ser asociada a otras infecciones. Sin embargo, depende de la respuesta de la inmunidad de cada persona para el desarrollo de esta enfermedad. Muy bien, entonces podríamos decir, para que nuestros oyentes se tranquilicen, de que la posibilidad de contagiarse de lepra de una manera casual, porque le doy la mano a una persona, porque me crucé con alguien en el ómnibus, en el micro, qué sé yo, es extraordinariamente, es casi imposible. Hay que convivir con una persona que tiene lepra, y tienen que pasar muchos años para que se produzca el contagio, y eso si es que tiene la susceptibilidad. Así es, eso es lo correcto. En realidad el contagio de la lepra son por gotitas nasales, y para eso tienes que estar en un contacto cercano, y generalmente tiene que ser un contacto intradomiciliario, ¿no? Y lo otro vivir también, con una persona. Así es, convivir con esa persona, no un contacto intradomiciliario es una convivencia cercana, y por lo tanto ahí es el mayor riesgo. No hay riesgo de tocar la lesión tampoco, solamente por estas gotitas nasales, ¿no? Fabuloso. Muy bien. Doctora, vamos a tomar una pausa. Vamos a dejarlo a los oyentes con esta música de Ben-Hur, cuando salen la hermana y la mamá de Ben-Hur. Dios mío. Regresamos para continuar nuestra pausa. Me dijiste que habían muerto. Así me lo pidieron. No debes buscarlas más, Judá. Hazlo por ellas. Nunca verlas.
Ya vienen. Judá, ámalas de la manera que necesitan ser amadas. No las mires. Que sea como si nunca las hubieras visto. Por favor, Judá. Esa es la escena, señora, en la que Ben-Hur mira a la distancia a su madre y a su hermana que salen de una cueva en donde vivían los leprosos en la película Ben-Hur. Y ese tipo de exposiciones que hemos tenido a esta enfermedad que se llama lepra definitivamente han moldeado nuestras actitudes con respecto a esta enfermedad, que es terrible, que es súper contagiosa, que al que le da se le caen los dedos, se le cae la nariz, se le caen las orejas. Cosas como esa han moldeado nuestra actitud y nuestra percepción de la enfermedad. Pero la realidad es diferente, la ciencia es diferente. La doctora Omaira Chincha, ella es médica infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y nos dijo en el bloque anterior que es cierto, la lepra también se llama enfermedad de Hansen por el médico que la describió, no la descubrió, sino describió. Es una enfermedad contagiosa producida por una bacteria que es prima hermana de la bacteria de la tuberculosis y que, ¿sabe qué? Es recontra poco contagiosa. Para contagiar hay que convivir con la persona infectada durante años y casi todos los seres humanos tenemos hasta ciertas defensas naturales para que nos dé la lepra, de tal modo que eso que hemos visto en las películas, que hemos leído quizás en alguna parte, que nos han dicho, no es cierto. Doctora Chincha, ¿cómo se hace el diagnóstico de lepra, de enfermedad de Hansen? El diagnóstico en realidad primero tiene que ser clínico. Una vez que se ve una mancha o una mácula que puede ser blanca o a veces puede tener un color rojizo, lo que el médico tiene que probar es la sensibilidad. Si no tiene sensibilidad y tenemos esta lesión, pues esta lesión es la que tiene que ser biopsiada para hacer el examen. Pero primero tiene que existir la sospecha. Si no hay sospecha, en realidad probablemente no pueda ser diagnosticada, ¿no? También eso es un poco fastidioso, ¿verdad? Porque obviamente, doctora, yo creo que las manchas en la piel es lo más común. De cada 100 personas, 99 tienen manchas. Entonces, tampoco hay que decir que todo el que tiene una mancha. ¿Qué otra cosa? ¿Hay algún antecedente, algo en la historia que preguntamos? ¿Usted ha estado en contacto en una zona donde da lepra? ¿Cómo es esto? Así es. El antecedente epidemiológico es lo más importante, ¿no? El antecedente, si estuvo en las zonas hiperendémicas, por ejemplo, que puede ser India o Brasil, si es que viajó al extranjero, o aquí en zonas de Yurimaguas, en Iquitos también, o en algunas zonas de la selva. También se han reportado casos en Cajamarca, y depende del boletín epidemiológico del MINSA, pues nosotros debemos ir viendo las zonas por donde estuvo el paciente y hacer la sospecha, ¿no? Pero nuevamente, ¿verdad? No es de que usted ha estado acá en la India o en... Sí, acabo... No. En los últimos 20 años. Claro, o sea, el tiempo. ¿Ha estado en la India? Sí, hace 15 años estuve. Cuando estuvo en la India, ¿cuánto tiempo se quedó allá? Bueno, yo tuve que hacer un trabajo y me quedé como 4 años. ¿Y con quién vivía? ¿Dónde vivía? Ese tipo de preguntas, doctora, porque si no, así es. Medio mundo es sospechoso. ¿Quién no ha estado en un país vecino? ¿Quién no ha estado en Ucayali? ¿Quién no tiene una manchita en la piel? A lo que quiero llegar es de que esto es... Hay que ser muy cuidadosos con esto del diagnóstico y de no alertar a la gente en vano. Así es. En realidad, lo que han hecho los colegas de PIUD está bien. En realidad, la sospecha clínica es muy importante. El antecedente de ese paciente debe haber estado hace 17 años, ¿no? Recordar que los casos... Hace 17 años que estuvo en la selva, imagínese. Lo que pasa es que los casos que se han diagnosticado, en realidad, o sea, los casos reportados tienen hasta 9 meses, y lo máximo que puede llegar es haber tenido el contacto hasta 20 años, ¿no? Es lo que se ha registrado. Y este paciente justo está en el tiempo, ¿no? Entonces, habría que la sospecha epidemiológica y la clínica, porque tiene que haber hiposensibilidad, o sea, tiene que haber poca sensibilidad o nada de sensibilidad en la lesión. Eso es lo más importante. O como usted dice, no todos tenemos lesiones, manchas, pero la falta de sensibilidad, eso tiene que ser lepra hasta demostrar lo contrario. Y con el antecedente epidemiológico, ¿no? Obviamente, las dos cosas tienen que ir de la mano.
ya nuestros oyentes, le cuento, doctora, aquí en Espacio Vital están sumamente familiarizados con la manera en que trabajamos los médicos. Ya nuestros oyentes en Espacio Vital saben que los médicos usamos los 3 principios para hacer diagnóstico: anamnesis, interrogatorio exhaustivo, examen clínico del cuerpo y uso de exámenes auxiliares. Entonces, en este caso, la anamnesis, el interrogatorio es importantísimo, y esas manchitas, que son manchitas que pueden ser hipopigmentadas, dice usted. Hipo significa disminuido, pigmento, color, que son manchitas media blancas, media claritas que pueden haber. Entonces se le dice al paciente: a ver, cierre sus ojitos, señora, y con un alfiler, siente acá, siente acá. Entonces sí. Cuando se llega a la mancha, siente, no siento. Siente acá, cuando se sale de la mancha, sí siente. Podría ser eso una sospecha. Ahí viene ya la parte del interrogatorio, ¿verdad? Así es. Eso, lo primero que tiene que hacer el médico, ¿no? Como usted dice, es la historia clínica, saber bien, y luego un examen completo, porque en realidad la lepra puede aparecer en varias partes del cuerpo, ¿no? Entonces tiene que hacer un examen completo de toda la piel, y la lesión que tiene poca sensibilidad o nada de sensibilidad es la que debería llamar la atención. Correcto. Ahora, cuando se comunicó esta semana que hubo un caso de lepra, ¡ay, Dios mío, la lepra! Doctora, yo tengo aquí un cuadro, usted lo debe saber mucho más que yo. En el año 2018 se diagnosticaron 14 casos de lepra en el Perú. El 19, 15, el 20, 13, el 21, 17, el 22, 18, el 23, 17, el año pasado 22 casos. O sea, no es raro de que se presente la lepra en nuestro país. ¿Cierto? Así es. Justamente cuando tocó abrir la consulta externa del Hospital Cayetano Heredia, donde yo trabajo, me tocó atender los casos de lepra que vinieron básicamente de inmigrantes venezolanos, ¿no? Tuve 4 pacientes, y luego siguieron llegando ya dos uno de Iquitos y uno de Amazonas, que ya habían venido por la pandemia, se quedaron en Lima, ya trabajaban en Lima, y que se les hizo el diagnóstico de lepra. Correcto. O sea, si hay casos, sí hay. Lo que llama la atención de este caso de Piura es que años, o sea, nunca ha habido un reporte en Piura. Entonces, eso es lo que llama la atención, ¿no? O sea, no había casos en Piura. Yo en Piura tengo aquí, según este gráfico, el año pasado hubo 2 casos y este año ya va 1. En total, 3 casos de los últimos 2 años. Desde el 2018 hasta el 25, 120 casos de lepra en el Perú. Siendo sí. Ucayali con 24, San Martín con 25 y Loreto con 33, las regiones con mayor número de casos de lepra. Y cuando usted dice, porque a veces la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, cuando usted dice que sí, inmigrantes venezolanos, yo vi a pacientes, no vaya a ser que alguien diga, están trayendo la lepra los venezolanos, tampoco es cierto eso. No, tampoco es cierto. Lo que pasa es que cuando los servicios de salud se cerraron, entonces probablemente al aperturarse es que hubo esta conglomeración de pacientes, ¿no? Sí. Pero hay que destacar que también tenemos lepra pues en Sudamérica, no solamente Brasil, sino hay en Colombia, en Venezuela, en Argentina, ¿no? Que también Brasil es uno de los mayores países con lepra, ¿no? En resumen, entonces, doctora Chincha, la lepra es una enfermedad contagiosa existente en el Perú desde hace tiempo. Todos los años se diagnostican casos. Hay zonas endémicas, Loreto, Ucayali, San Martín, allí son zonas endémicas y no es raro entonces que esto se encuentre. Y para el público en general es una enfermedad que felizmente tiene muy bajo índice de contagio. Así es. Como usted dice, no hay que llamar a la alerta. En realidad es una enfermedad muy poco contagiosa. En el Perú tenemos pocos casos, sí hay reportes, pero son pocos casos. Y lo bueno es que una vez detectado el caso, hay el tratamiento es gratuito y la lepra se cura. Ahora, en cuanto al nombre de lepra, en realidad ya hay países como Brasil que ya no usan el término lepra, ¿no? Se llama enfermedad de Hansen, y es, como usted lo dijo, gracias al descubrimiento, a la descripción del doctor Hansen que lo hizo, ¿no? Entonces, la estigmatización que sabemos de antes, de la parte religiosa, lo que se comentaba, en realidad eso ya no debería existir entre nosotros ya, porque eso es muy antiguo, y ya sabemos que la enfermedad de Hansen, conocida como lepra, en realidad es una enfermedad que se cura detectada a tiempo.
Eso es importante. Con antibióticos se puede completamente curar, ¿verdad? Sí, y el tratamiento es gratuito. Es gratuito. Muy bien. Doctora Mayra Chincha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y gracias por desmitificar y desestigmatizar a esta enfermedad de Hansen, también llamada lepra. Gracias. Ok. Muy agradecido. La doctora Omayra Chincha, médica infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estuvo con nosotros. Es que ya sabe, señora, ya sabe. Es cosas que se nos quedan en la mente. Porque muchos grupos religiosos dicen, la lepra es a los pecadores les da. Por eso se le cae la nariz.